Justo de esa colección, y uno de los libros que estamos justamente distribuyendo es El infierno tan temido, de Juan Carlos Onetti. Quienes no saben quién es Juan Carlos Onetti, es un escritor uruguayo que nació en 1909, murió en 1994 y es un autor fundamental. Hay como dos grandes troncos en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Uno fue Juan Rulfo en México y el otro fue en Sudamérica, Juan Carlos Onetti. ¿Por qué fueron importantes? Porque ellos empezaron a escribir de una manera moderna. Empezaron a usar voces narrativas que no se usaban. Por ejemplo, Juan Carlos Onetti, uno de sus recursos es que el narrador de pronto le cede la palabra a su personaje y ese personaje le devuelve la palabra al narrador, el narrador sigue y entran otros personajes en sus historias. Juan Rulfo, pues evidentemente era un maestro de la digamos de la narrativa a través de los sueños, y ellos dos fueron adelantados a su tiempo porque decía uno de los críticos literarios de ellos que sin proponérselo, en el caso de Juan Carlos Onetti, fue uno de los autores existencialistas por excelencia, sin haber leído a otros existencialistas que publicaron después en Europa, como Albert Camus, ¿no? Si ustedes entran a los cuentos, sobre todo a los cuentos de Juan Carlos Onetti, van a encontrar personajes malos. Digamos que la característica de los personajes y de las historias de Juan Carlos Onetti es que son personajes que per se son personajes mediocres, burócratas, borrachos, puede haber prostitutas, puede haber como todo un universo, digamos, de gente que se mueve en ambientes donde se propicia mucho actos crueles, y el común denominador de todos sus personajes es que su capacidad de hacer daño es infinita. La literatura en ese sentido de Juan Carlos Onetti no es una literatura sencilla, porque al igual que una escritora mexicana como Adela Fernández, sus personajes pueden llegar a hacer actos de crueldad, como en el cuento que justamente le da título al libro, que es El infierno tan temido, que básicamente trata de un periodista que se casa con una joven 20 años menor que él y la hace y la pervierte, es decir, él la lleva a un mundo de sexualidad y de erotismo pues bastante cruel para una joven de 20 años, y después decide interrumpir el matrimonio, y la joven empieza también a tener un acto de venganza. ¿Cómo hace esa venganza? Le empieza a mandar fotografías en escenas obscenas, prácticamente pornográficas, le empieza a hacer llegar fotografías al periódico, al diario. Cuando él ya no las quiere ver, las empieza a destruir, y ella, al ver que no están llegando al destinatario, las empieza a enviar a sus compañeros periodistas para que la difundan en toda la ciudad. El extremo de la crueldad y de la maldad es cuando esta mujer le hace llegar esas imágenes a la propia hija del periodista, que vale decirlo, que estaba viudo y que después contrajo matrimonio con ella. Las posibilidades de la maldad de los personajes de Onetti son abrumadoras, y también las tramas son verdaderamente escalofriantes. Uno de los cuentos que tenemos aquí en El infierno tan temido, que se titula Montaigne, nos habla de un personaje, Charlie, que invita a sus amigos a una reunión. Vénganse, quiero que estén mis mejores 6 amigos.
les voy a invitar a que coman y a que beban como lo hacemos todos los domingos, porque este día me voy a morir. Y entonces los recibe en su casa y comienzan a tener conversaciones, y entonces todos creen que es una broma hasta que se da el desenlace fatal. Pero lo más impactante de la narrativa de Onetti es que cuando sucede eso, nos damos cuenta que el que está narrando tiene o está muy inmerso en la conducta suicida del protagonista. Yo para redondear un poco el tema de Onetti, diría que no es una literatura sencilla, y me parece que qué bueno que en esta colección hicimos una literatura un poco más compleja, porque esto atiende a la inteligencia de los lectores. Es decir, no pretendemos que toda la literatura sea accesible, fácil, sino también que sea también un reto para que nuestros jóvenes se metan en un universo narrativo, y también que entiendan estas crueldades del ser humano que pueden ser trascendidas en otra esfera, y que es la esfera de la ficción. Es una obra mayor de uno de los grandes autores latinoamericanos de todos los tiempos, Juan Carlos Onetti. Me comentan que nos vamos a corte, ¿todavía no? Vamos a corte. Vamos a corte, bueno, ok.